Muy bien, ya está con nosotros don Hassan Akram. ¿Cómo está, Hassan? Es Chile como lo conocíamos y está cambiando. Sí, tanto como el mundo está cambiando, Chile también está en un proceso de transformación y es tan interesante que hemos decidido no viajar. No viajar y cambiamos la cortina porque se viene Chile según Akram. ¡Ay, que está bonita la cortina! No la había visto. Sí, eso es el premio por no poder estar viajando. La pandemia tiene sus cosas buenas, ¿ves? Sí. Ya, ¿y qué vamos a analizar? ¿Qué Chile vamos a analizar esta tarde-noche? Hoy día vamos a analizar la figura de la semana, ¿Ya? La senadora Jasna Proboste, que acaba de aclarar que sí va a ser candidata o precandidata presidencial. Mire, qué interesante, ¿ah? Ya, vamos a hacer varios versos entonces para entender quién es la señora Jasna Proboste y por qué el día de ayer finalmente dice: yo quiero seguir siendo la presidenta del Senado, segunda autoridad de la República, según la Constitución, ¿no? Esto fue lo que dijo. No tengo más que palabras de agradecimiento al respaldo de todas las bancadas en esta oportunidad. Mientras sea precandidata, por cierto, voy a mantener y tengo muy claro cuáles son mis primeras responsabilidades. Y mis primeras responsabilidades están acá, están en el Senado, que es donde me ha elegido la ciudadanía para poder estar. Oiga, la DC tiene un puro constituyente militante, pero tiene dos DC ya que, al menos del tronco DC, que pueden ser candidatos. Ella y Sebastián Sichel, que nació en la DC. Ah, sí, por supuesto. La DC como partido, un grupo reducido de militantes, ¿Ya? Pero los ex-DC andan en todas partes. Muy bien, por eso el primer versus de la noche va a ser precisamente, ¿no? Jasna Proboste versus Sebastián Sichel. Ahí está. Bueno, los nostálgicos de la DC lo conocían como Sebastián Iglesias, ¿no? Exactamente, porque cambió su apellido por el tema del padre biológico, que es Sichel. Iglesias es el padre adoptivo. Ya. El tema acá con Sichel versus la Jasna es que, bueno, antes que nada... Ahí están los tiempos de Iglesias muy cercana Sí, cuando a hacía la campaña con Claudio Orrego. O sea, a la ala más de derecha de la DC. Exactamente. 15 años de militancia en la democracia cristiana, siempre cercano a personas como la Mariana Elwin, Ya. la opción más, al final, derechista, tal como dices, más conservadora. Estuvo en el gobierno de Lagos, estuvo en el gobierno de la Michelle Bachelet, el primer gobierno, y durante la nueva mayoría empezó a tener como cada vez más dudas con la conducción de Ignacio Walker, y ahí sale diciendo que Ignacio Walker, que ya estuvo bloqueando todo el proceso de reformas fundamentales, no estaba haciendo lo suficiente. Había que bloquear aún más. Empezó a encontrar a izquierda a Ignacio Walker. Exactamente. Y ahí sale para apoyar a Andrés Velasco, con quien también pelea después para ir aún más derechista. Se fue corriendo a poco entonces hacia Sanhattan, digamos, ¿no? Exactamente, así como un proceso geográfico territorial. Mientras tanto, la Jasna siempre estuvo al otro lado de la democracia cristiana. Y yo en este momento tengo que admitir que veo muy positivo el hecho que ella decida no salir de la presidencia del Senado, porque una vez más están tratando de poner el TPP-11 en tabla. Ahí está el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura pidiendo que lo promulguen lo antes posible. Y la Jasna tiene un compromiso con no poner ese nefasto tratado en tabla. Ya, pero ese tratado fue de la presidenta Bachelet con su canciller Heraldo Muñoz. Exactamente, quien ahora está en el comando de la Jasna Proboste, apoyándola efectivamente. Bueno, ahora está con Narváez, pero ya sabemos que esas cosas son todo... Pero ahí está en ese universo diciendo que él ahora no es un proponente del TPP-11. ¿No? Han cambiado todas las posiciones, digamos. ¿Por qué usted propone entonces este primer verso entre Jasna Proboste y Sebastián Sichel? ¿Qué es lo que realmente se opone una cosa con otra ahí? Habla de la cultura política de Chile, sobre todo la clase política tradicional, del famoso duopolio. Porque siempre en el duopolio existe, eso es, entre Chile Vamos y la Concertación,
sí, el más clásico después de la transición democrática o durante la transición democrática, porque realmente esa transición desde la dictadura cívico-militar dura hasta ahora casi, porque la constitución de Guzmán y las reglas de la dictadura siguen rigiendo en Chile hasta que tengamos nueva constitución. Entonces, en esa transición muy lenta, en cámara lenta pero terrible, la Concertación siempre estaba en esas dos posiciones. ¿Cuánto podrían enfrentar los poderes fácticos de lo que era la derecha, Alianza por Chile, Chile Vamos, Chile Fuimos, como es ahora? Ya, esa coalición, la actitud frente a esa coalición siempre cambiaba dentro de la Concertación. Habían los autoflagelantes, mucho más críticos, y los autocomplacientes, que no tenían grandes problemas con hacer negocios con la derecha. Claro. Y entonces la Jasna representa una posición más crítica. Autocomplacidos. Sí, exactamente. Y ahí está Sichel con los autocomplacientes y autocomplacidos, y la Jasna está con los más autoflagelantes. Entonces es un debate de larga data en Chile. ¿Ya? Donde efectivamente, ahora que tenemos dos que están en esa contienda presidencial, que vienen de los debates históricos, que son parte del duopolio, pero que representan súper bien dos posiciones antagónicas dentro de esa historia. Perfecto. Los que al final estaban siempre buscando hacer un punto de llegada con la derecha, a tal nivel que tanto Mariala Elwin como el mismo Sichel termina en la derecha. Claro. Oye, pero ambos se consideran voceros del centro, ¿no? Sí, claro. De uno y otro lado, o por lo menos así se muestran públicamente. Sí, el tema es que estos son términos relativos, ¿cierto? Uno dice, bueno, yo soy de izquierda, soy de derecha. ¿Relativo a qué? ¿Ya? Todos somos derechistas y todos somos izquierdistas frente a otras personas, dependiendo de la comparación. Claro. En su momento Ricardo Lagos era considerado de izquierda, por ejemplo. Sí, ¿no? Si uno pone a Ricardo Lagos frente a Augusto Pinochet, claro. De izquierda. ¿Respecto de qué, en el fondo? Exactamente. Es como la velocidad, ¿no? Un cuerpo se mueve respecto de algo. Sí, si uno pone a Daniel Jadwe al lado de Eduardo Artés, del Partido Comunista de Acción Proletaria, el que reivindica a Stalin, Daniel Jadwe es de derecha. Es toda una cuestión relativa y van redefiniendo. Y en ese concepto del centro, como si fuera una cosa sagrada, porque el chileno medio es de centro, es moderado. Pero ¿cuál es el contenido de ese famoso centro? Realmente, si uno hace la bajada a las políticas públicas que están apoyando, estar en el medio cuando hay una posición extremista, como es la posición neoliberal, porque en Chile tenemos privatizados los derechos sociales en una forma donde no hay comparación. Inédito en el mundo. No, cuando uno tiene un sistema de pensiones privatizados, ¿eso dónde? ¿Estados Unidos? No. Tú sabes que cuando estalla el 2011, tú estabas recién llegado en el 2011, ¿verdad, Chile? Sí, en 2010, sí. Cuando estalla todo el movimiento estudiantil, ¿no? Las notas que se hacían desde afuera eran Chile el único país del mundo donde toda la educación universitaria es privada, se paga, incluyendo la del Estado. Sí. Entonces no podían entender eso, ¿no? Afuera, en democracias de lockdown. Además, si uno compara en términos de educación secundaria, porque hay el tema de los pingüinos, que marcó mucho la carrera política de Jasna Proboste, tratando y fracasando al final en dar una respuesta al movimiento, el primer movimiento estudiantil, el movimiento secundarios de los pingüinos en 2006. Ahí había una queja porque el sector subvencionado, ¿cierto? También es algo como un outlier, una excepción en el sistema mundial. Si uno va a Estados Unidos, la mayoría, un 93% de los secundarios están en instituciones estatales. Claro. Inglaterra, también país efectivamente de derecha, 93%. ¿No es comunista Inglaterra? ¿No es comunista que tienen tanto Estado metido? Tanto Estado metido en el sector educacional. Chile es la excepción. Y con un par de países, curiosamente Suecia también tuvo ese experimento, les fue bastante mal en términos de los resultados, pero en otro contexto. Pero realmente esa idea de no tener una mayoría de los estudiantes en educación estatal vinculado con el sistema privado, también de pensiones, también el sistema de salud. Cuando uno toma en conjunto el modelo chileno, es súper extremista. Entonces, es decir, yo soy centrista porque quiero mantener ese modelo con leves cambios, pero ese modelo es extremista, entonces ese no es centro, es extremismo de centro. Y ahí está Sebastián Sichel.
Ya que hablaste del pasado, Yarna Proboste no tuvo una buena experiencia, al menos en su salida, cuando fue precisamente ministra de Educación, ¿no? Recordemos entonces ese paso con el siguiente versus. Abril de 2008. Dice Alianza por Chile porque... Así se llamaba en aquel en ese entonces. momento cuando es destituida Yarna Proboste de su ministerio. Justamente después de destituir a la Yasna, cambian de nombre. Claro. Y llegan a ser entonces... Oye, el logo, ese es el logo, ojo. Sí, eso que no tenía. es un invento nuestro. Realmente eso fue el logo de ellos. ¿Y la bandera chilena dónde está? No, es Hicieron un trato. Poco presupuesto, parece. Dos hombres que hacen un trato en la bolsa, me imagino. Muy bien, nada. Eso es lo que ha sido Compro acciones, tradicionalmente. vendo acciones, muy bien. Exactamente. Vendemos Chile. La Alianza por Chile. ¿En qué se sustentó esta destitución de Yarna Proboste? Ya, había un escándalo por la mala administración, un desorden administrativo con los fondos de la subvención. El Ministerio de Educación estaba entregando fondos a los sostenedores de la educación subvencionada y no podían hacer un rastreo de dónde había ido la plata. Lo que sabemos de eso, porque era 600 millones de dólares, una cantidad enorme de plata. Tremenda cantidad de plata. Como 1% de eso sabemos lo que pasó porque hubo un desfalco, hacia un fraude real en el Ceremi de Educación, donde estaba pasando una funcionaria de la Ceremi, lo estaba pasando a su hermano. ¿Ya? Entonces es un caso de donde fue literalmente un delito, ¿ya? Pero había un desorden administrativo, pero eso es un tema que empezó en 2004, dice la Contraloría. Entonces la responsabilidad de la Yarna Proboste, que llegó a eso muy tarde, claro, es bastante menor. Al final hay un caos administrativo por el sistema, pero Chile Vamos decide hacer un juego político. De hecho, cuando destituyeron a Bayer, Chile Vamos, que se llama Alianza por Chile, se llama en ese momento. Sí. La Alianza de la derecha, digamos, Woody, Renovación Sí, Nacional, los nombres van cambiando, pero sabemos quiénes son. Son siempre las mismas personas. Ya. Ahí están las imágenes del momento, ¿ah? Eduardo Frei, ahí la destituyen. Soledad Alvear, etcétera, la democracia cristiana. Y, como dice la ley, pasó por un desierto de 5 años sin cargos públicos, ¿no? Sí, de hecho hizo una demanda contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, la Corte Interamericana, precisamente porque al final esto fue un proceso muy poco serio realmente. La quitaron sus derechos políticos por una cosa que no fue responsabilidad de ella. Y es muy interesante la forma en que Andrés Alamand y Marcela Cubillos, ¿cierto? Pareja, que se casan después de haberse opuesto a la ley de divorcio, esa misma pareja de la hipocresía máxima, después hacen su libro juntos, donde se jactan de la manera en que ocuparon a la acusación constitucional para tener efectos políticos. Antes de recordar ese libro, ¿te parece que recordemos las palabras precisamente de Yarna Proboste cuando es destituida, ¿no? Así lo expresaba ella ahí en el hemiciclo. Quiero llamar a la conciencia ética de la gente de mi país para que pondere la injusticia que han cometido conmigo. Y hay algunas portadas también de la época, ¿no? Que hablaban de este caso inédito, ¿no? O al menos muy poco frecuente en nuestra democracia hasta ese momento, que era la destitución. La segunda de ponía Yarna lloró sobre la destitución de Yarna Proboste, ¿no? Claro, golpeó mucho, porque como tú decías, igual se entendía que Yarna Proboste venía llegando al ministerio y le pasan este fierro caliente, ¿no? Oye, así que, y esto es luz, ¿no? Dramático naufragio de Yarna, con un pañuelo al viento, ¿no? En medio de llantos, dice insulto incluso a Honorable, la ministra de Educación, fue destituida por el Senado. Y tú dices entonces que después el matrimonio Cubillo-Alamand hacen un libro. Sí. ¿Y se jactan de esto? Se jactan de ese uso de la herramienta de acusación constitucional para generar esos efectos políticos. Ya. La responsabilidad real de la Yarna, en esta cuestión mínima, pero ellos celebran eso y después cuando Bonito el mismo título. proceso contra la Marcela Cubillos como ministra de Educación, el proceso contra Harald Beyer, hacia el final citaron precisamente ese ejemplo. O sea, ellos, con su máxima hipocresía, se critica el uso de la acusación constitucional de esa manera cuando fueron ellos los que originaron, inventaron ese uso de la acusación constitucional. Ya. Ahora,
el informe de Contraloría, como tú dijiste ya, estaba, ¿no? Sí. El del Falco se había producido, pero la usaron de cabeza de turco, que venía recién asumiendo. Querían, como dice también este libro, darle un golpe a la concertación. Sí, hay una que caída a la concertación, ¿no? El tema de la Jasna Proboste como ministra es que es ministra de la democracia cristiana. Y la democracia cristiana ha tenido el Ministerio de Educación como botín, efectivamente. Claro. Y Mariana Elwin, de entonces hecho, fue eran todos Sergio hacia atrás. Molina, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Fue los Entonces hay primeros. una responsabilidad de la democracia cristiana por el desorden administrativo que existe, sin lugar a dudas. Pero que eso se personaliza en la Jasna Proboste es parte del problema de ser una militante de un partido fuertemente clasista. Ella lo dijo, de hecho, Fíjate, no ya me había- quieren porque soy pequeña e india. Ella es dieguita del norte, fuera de los círculos de poder, y la tratan mal en su propio partido. Y de hecho, la acusación constitucional contra ella se aprobó cuando la derecha fue minoría en la Cámara y cómo en el Senado. Entonces, ¿cómo en el Senado logran destituirla? Por el apoyo de su propio partido en contra de ella. Mira, claro, porque digamos que ese partido, la DC, en ese momento muy importante, muy poderoso, tenía ese coto de casa en la educación, porque además habían muchos militantes de DC importantes que estaban metidos en el negocio de la educación, Exactamente. Y eso nos permite ir en el jugoso negocio de la educación. Sí. Bueno, es curioso que efectivamente lo que pasó es que durante la dictadura cívico-militar los empresarios de la DC se pasaron todos a la derecha. Entonces la DC no tuvo un grupo empresarial propiamente tal. Y los que sí quedaron en la DC fueron los malos empresarios realmente, Exacto. donde estaban en ese sector de educación, que no debe ser negocio, pero terminó siendo ¿Hubo negocio. votos de la DC en contra de ella? Sí. Gabriel Asensio, por ejemplo, Sí, creo que sí. ¿Votó en Había contra varios de que abstuvieron. o se abstuvieron. Que Ya, era- y otros que votaron O votaron en contra. a favor de la acusación. Jaime Mulet, en el momento cuando fue DC. Ah, mira. El sector colorín de la DC, sí. Claro, votó Asensio también. Adolfo Saldívar se iba al PRI en ese momento, también estaba renunciando. Entonces, esta historia es muy interesante, ¿no? Porque, como tú dices, ella tiene una relación de conflicto, aunque es de la democracia cristiana desde los 14 años, tiene una relación de conflicto importante con su partido, ¿no? Y lo vamos a ver también, como gente llamado del Principado de la DC o de los Guatones, etcétera, ¿no? Como Marta Larraechea le decía hace poco, vaya a ser Partido Comunista, usted no tiene nada que hacer acá. Sí, bueno, eso no es algo que pasó ahora cuando ella dijo queremos una primaria abierta que podría incluir Daniel Jadwe. Claro. Pero eso es algo que es de larga data. Tanto así que vamos a hacer entonces el siguiente versus para entenderlo cuando se enfrenta a Mariana Elwin. Ahí. Claro, nada menos que la familia Elwin, pues, ¿no? La hija del presidente Don Patricio. y don Patricio. El que, Enfrentarse era no era- como, el que lloraba, el que era abierto a pedir perdón, porque, ojo, que Elwin tenía, el Pato Elwin tenía mucha responsabilidad por el quiebre de la O democracia. sea, fue uno de los Al final. impulsores y uno de los que justificó después el golpe de Estado, ¿no? Dando entrevistas a medios extranjeros. Es curioso que Elwin durante la primera parte de esas transformaciones profundas en Chile, o sea, durante el gobierno de Frei Montalva, igual tuvo una posición más dura a favor de cambios estructurales. De hecho, la ley Elwin es parte de los procesos de reforma agraria que permitieron entonces traspasar muchos predios Ya. desde los latifundios a los campesinos. Ya. Luego se va poniendo más y más derechista, de hecho lo mismo pasa con Frei Montalva, y termina justificando el golpe de Estado y exacto. después se da cuenta de su tremendo error, principalmente cuando la dictadura, porque lo que pasó con ese sector de la DC, que es Que un sector pensó- como centrista realmente. Pensó que le iban a devolver el Exactamente, que iba a durar al un par de presidente del meses, iban a hacer nuevas elecciones y Frei Montalva iba a poder presentarse. Salvo 13 grandes dirigentes de la DC, valientes, ¿no? Sí. Que firmaron una carta, los únicos 13 que se atrevieron a hacer esa carta, ¿no? Y ahí después la dictadura, a esos como don Bernardo Leighton, Trató de asesinarlo en Roma, así, impresionante el grado de violencia y también impunidad hacerlo en otro país. Quiero mostrarte la siguiente carta, ¿no? O la siguiente nota, que me parece que es del año 2007, ¿no? Cuando ya se empieza a enfrentar públicamente Mariana Elwin con Jasna Proboste. Mira. Acusa al Mineduc de planear encerrona en Congreso de la Democracia Cristiana. La exministra y organizadora
del cónclave falangista afirmó que el ministerio, encabezado por Yasna Proboste y las juventudes del partido, realizaron una violenta operación para aprobar el fin del lucro en la educación subvencionada 18 de octubre de 2007. Y aquí ya comienza entonces Mariana Elwin a irse, ¿no? Un año antes de la destitución de la Yasna Proboste como ministra, con votos de algunos senadores DC, curiosamente pasa ese episodio donde ella pelea con los dueños de su partido, realmente. Y ahí lo que pasó es muy interesante porque ella, la Mariana Elwin, habla de una encerrona del ministerio, porque ahí está la Yasna Proboste, que está acusando sin nombrarla, pero cuando dice encerrona de Mineduc, claro. ¿Quién está ministra? Yasna, con la juventud de la democracia cristiana, que al final estaba en una posición mucho más a la izquierda. De hecho, ganan las posiciones progresistas siempre en los congresos doctrinarios, se llaman. Los congresos doctrinarios que generan los programas votan en ese caso en contra del lucro de la educación. Mariana Elwin, una gran defensora del lucro de la educación. Perfecto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasó? Llegaron al debate, la Mariana estaba a cargo del Congreso, empezó a hablar, los estudiantes de esos grupos más progresistas, Vanguardia y otros, empiezan a pifiarla. Y ella, eso es una operación contra mí. No, la gente está furiosa, porque los que se meten en la DC porque son críticos al modelo neoliberal, y en la historia de la DC es una tercera posición entre el comunismo y el capitalismo. Sí. La vía no capitalista del desarrollo. Un partido de la Guerra Fría, finalmente, ¿no? Sí, pero un partido progresista. Que está en contra de cosas como el lucro en la educación desde sus bases ideológicas. Entonces, cuando vieron cómo la Mariana Elwin hacía cosas con los empresarios del negocio de la educación, se enojaron, la criticaron mucho y su posición ganó en votos en el Congreso doctrinario. ¿Y cómo responde la Mariana? No, si yo pierdo, eso es porque es una operación contra mí. Exacto. Muy Marcela Cubillos, de hecho. La tiranía de la mayoría. ¿Quiénes son esas personas que están votando contra mí? Ya. Bueno, otra baronesa, te decía yo, que de la DC que se puso Yasna Proboste fue nada menos que Marta Larraechea, ¿no? Y recordemos lo que dijo el 2020 fue esto, ¿no? Creo que Yasna está equivocada de su partido, que renuncie y se vaya al PC. Lo que te decía yo, esto a raíz de esta noticia que hablaba Yasna Proboste, que era compatible una primaria entonces con la DC y el PC, llamando a la unidad completa de Yasna Proboste. Miguel Ángel Calisto, que es un parlamentario DC que siempre, sin falta, vota con la derecha. Un diputado más de derecha, claro. Y muy conservador, además, lo valórico. Sí, y ahí están esas personas tan conservadoras que están ya declarando la guerra hace tiempo contra la Yasna Proboste, y la esposa de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ahí está con la línea bien clara. Sí. Oye, si uno analiza los últimos 3 precandidatos y precandidatas de la DC a la presidencia, te das cuenta que siempre optan por este ángulo más principesco de la DC, ¿no? Recordemos los 3 últimos. Orrego, del sector más de derecha, ¿no? Actual intendente de Santiago. Después viene Goich, Carolina Goich, ¿no? Y después viene Jimena Rincón, que la defenestran, pese a haber sido electa, ¿no?, para poner a Yasna Proboste. Aunque es DC igual Yasna Proboste, y si va a llegar al gobierno, va a llegar con todo este partido de mochila, entonces es una gran derrota de estos sectores tradicionales de la democracia cristiana, ¿no? Tener que optar por ella. Cuidado con eso de derrota para ellos, porque son infinitamente pragmáticos esos sectores y son capaces de aceptar cualquier persona con tal de mantener su poder. Entonces, ¿quién es la persona que empieza primero diciendo queremos a la Yasna como candidata? Falchaín. Pero termina yéndose Falchaín por eso, ¿no? Sí, porque ella dice que no quiere. Le quita el piso. Pero tan pragmático, porque lo que busca es igual seguir influyendo. Y se dieron cuenta que en el contexto post-estallido, Yasna era la candidata. El deseo de lo público es más fuerte. El deseo de la ayuda pública es más fuerte. Por eso que ellos optan por Yasna Proboste si les sirve para llegar a la moneda. Pues. De la misma forma que la derecha opta por Sebastián Sichel. O sea, es la misma lógica. Sichel es el envoltorio progresista, centro, todo joven, con tatuajes, para tratar de mostrar que eso es la regla de progresismo. Si al final queremos defender a los empresarios que no quieren financiar derechos sociales, si queremos mantener una sociedad tan desigual, mejor que el vocero que va a defender esa desigualdad sea un tipo con tatuajes y con ropa informal.
Eso es la lógica. Y entonces, ¿cuál es la lógica de la democracia cristiana más conservadora? ¿Ya? Si queremos mantener nuestro poder, mejor tener una India chica ahí como vocera. Eso es lo que están pensando. Como ella se autodefinió, Exactamente, digamos, no son estoy palabras citando. tuyas. Vamos entonces con la gráfica, ¿no? De lo que significa este Jasna versus su propio partido, la democracia cristiana. O sea, tú dices que entonces puede estar ser usada como especie de caballo de Troya, ¿no? Para entrar a la moneda de Eso la es lo que están democracia, pensando. que es un partido que está muy preocupado porque recuerda que tiene solamente un militante en la convención constituyente, un partido otrora poderosísimo en Chile, ¿no? Claro, tuvieron un pésimo resultado en las elecciones constituyentes. Después de eso, Jain, con su pragmatismo máximo, dice ya, queremos a la Jasna porque estamos en otros tiempos, el estallido ha corrido el país hacia la Y izquierda. le pegan entonces, el balazo en la sacamos. cabeza a Jimena Rincón. Exactamente. Después de haber sido electa en una junta de la democracia cristiana por Es que los siempre mecanismos que ellos tienen, ¿no? pasan por alto todos los procesos. Por eso, si uno va al tema de los congresos doctrinarios, tenía posición no al lucro de la educación, no a las AFP, y los ignoran al final. Eso, el tema de la DC es un pragmatismo para mantener su poder donde no importa entonces las decisiones democráticas de sus propios militantes. Y entonces Jasna dice que no, pero ya cuando ve que la situación política del país es tal que la DC no va a poder con la Jimena Rincón tener ninguna influencia, entonces ahí acepta. Y yo creo que desde la derecha de la DC o los dueños del partido piensan que pueden usar a la Jasna. La Jasna es una operadora política bien inteligente, no va a ser fácil usarla. Mira cómo se reinventó. Sí, ella sabe lo que está haciendo, entonces va a ser un conflicto. Ahora el problema es que ese partido igual tiene fuerza porque es una red de poder clientelar muy fuerte, y ahí la Jasna tiene que negociar con los que están adentro, y ahí está el famoso problema de las malas juntas, que es porque está en su comando gente bien terrible. Es tan pragmática Jasna Proboste, entonces ha aprendido tanto en este quehacer político que se mandó la gran Carlos Maldonado. Tú sabes que Carlos Maldonado vino acá, se sentó y dijo: yo jamás voy a hacer una primaria convencional porque yo estuve dispuesto para la otra, y esta es una pura maquinaria de partido, dijo Carlos Maldonado. Yo era el primero que está pidiendo y exigiendo una primaria, ¿no? Bueno, Jasna Proboste también había señalado algo parecido, ¿no? Dice que ella no iba a ser candidata. Mira, recordémoslo. La democracia cristiana, o mejor dicho, alguno de sus dirigentes, sigue optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsables a otros de sus errores que vienen hace ya bastante tiempo reiterándose. Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo, y también una falta de respeto con nuestro país. He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata. Las palabras se las lleva el viento. Sí, Oye, están lindas las mascarillas de Jasna Proboste también, ¿eh? Están súper pro. De hecho, Una buena tiene colección. una oficina con unas imágenes, arte bien bonitas, siempre detrás de ella. Sí, he puesto en escena espectacular, siempre. El arte de la política, ¿no? Sí, y cómo van cambiando lo visual, lo estético de la Jasna, perfecto. El problema es que si uno analiza quiénes están alrededor, ¿Ya? hay ahí un problema, porque viene con un comando que incluye el Aldo Cornejo, ¿no es cierto? Del caso Tragamonedas, que estaba recibiendo financiamiento de empresas de esos juegos de azar que son un peligro realmente para personas que pueden quedar adictos, pierden dinero, pierden vidas. No está regulado. Es una cosa terrible. Y estaba así haciendo un lobby para esas empresas. Y tenemos a Jorge Pizarro, que estaba involucrado en el tema de SQM, lo peor de Los financiamiento. hijos con la asesoría orales. Oye, entonces se puede venir un Jasna versus Jasna, ¿no? Ella con sus contradicciones vitales, una especie de Hamlet del un momento. tema freudiano. Ahí está, pues. ¿Cómo esto que es freudiano, políticamente freudiano? ¿Cómo lo define usted eso entonces? Es Jasna versus Jasna porque ella escoge estar con Jorge Pizarro. Ella escoge estar con Aldo Cornejo. Es una decisión de ella el tema de las malas juntas. ¿Ya? Y Claro.
Eso es el gran problema, es que cuando una persona está obligada a estar al lado de esas personas, como por ejemplo pasó en el gobierno de la Bachelet, se entiende porque la Bachelet estaba escogiendo. Dime con quién andas, se dice en Chile, y te diré quién era. Tú dices que esto que saca el sitio de Exante, ¿no? El mapa de la ODC que integran el círculo con el que instaló su candidatura presidencial. Y ahí está, como tú decías, Aldo Cornejo y Jorge Pizarro, ¿no? Sí. Chumilla siempre ha sido un poco más del ala liberal. Y al lado de Ricardo French Davis es uno de un gran economista, los economistas más respetables y más decentes en este país, como moralmente. La persona que dijo no a un cargo en el gobierno de Patricio Aylwin porque no quería aceptar un nombramiento con la firma del dictador. Exacto. ¿No? Un caballero de verdad, Davis, una persona más de izquierda ya a esta altura que cualquiera, ¿no? Sí. Oye, y Pizarro fue una de las que la defendió. Ella tiene un lazo también, ya a esta altura me imagino medio emotivo con Pizarro, ¿no? Más allá de porque la defendió frente a los ataques de otro DC. Entonces, cuando uno está en ese ambiente, uno va cogiendo cariño con la persona. Al final, por eso insisto en el tema escolar. Es como estar en el aula y ahí al lado en el pupitre hay como otro tipo que al final te defiende. Puede ser como el peor del curso, pero te defendió en algún momento y eso genera un cariño. Y eso es el problema con estar con grupos así, que es el problema de la militancia de la democracia cristiana, y por eso pusimos Jasna versus Jasna, porque es parte del problema del alma de la misma democracia cristiana, que yo pienso en, eso es viejo, pero en Jaime Castillo Velasco, el hermano de Fernando Castillo Velasco. Fernando, que fue el alcalde de La Reina por tantos años, sale en la película de Violeta Parra, ¿cierto? Sí, porque tiene una relación con ella. Para la carpa. Exactamente. Fernando Castillo Velasco fue un gran intelectual, un gran arquitecto, artísticamente muy creativo. Su hermano fue un abogado, un filósofo, ¿ya? Y él fue una de las personas que hizo la base doctrinaria de la democracia cristiana. Y tiene un libro sobre el problema comunista. Castillo Velasco fue el primer rector no cura de la Iglesia Exactamente, de la reforma educacional de los 60, claro. Entonces, la familia Castillo Velasco, una familia muy distinguida en la contribución al mundo intelectual chileno, pero también con un compromiso ideológico muy interesante, donde la posición de la DC fue: si hay una cosa peor que el comunismo, es el anticomunismo. Y esa idea de Jaime Guzmán fue una persona que se dedicó mucho tiempo a criticar Jaime Castillo Velasco y toda esa DC más centro progresista de la vía no capitalista del desarrollo, diciendo no, nosotros somos anticomunistas porque comunismo es Satanás. Y es curioso que hoy día Jasna Proboste, que propone una primaria abierta con el Partido Comunista, porque ahí estaba Daniel Halber, un partido comunista que no está proponiendo llevar acá el modelo soviético ni el modelo cubano, sino reformas sociales con las cuales la base doctrinaria de la DC está de acuerdo. Y cuando propone eso, llega la respuesta de la esposa de Frei Ruiz Tagle: ándate al Partido Comunista. Claro. Entonces, ¿qué pasó con la DC? Que tenía una visión intelectual mucho más profunda y hoy día termina en eso. Ahora, igual es una visión que, recordemos que la democracia cristiana en la década del 60 es financiada por la CIA. O sea, claro. No perdamos en eso, ¿no? Ganan la elección del 64 Frei Montalva con apoyo de la CIA y también con apoyo de la derecha. La derecha presentó un candidato de papel, como era Julio Durán, para que finalmente muchos votos de ellos se fueran al triunfo de Frei Montalva contra Salvador Allende. Sí, pero se quedaron muy defraudados con eso, ¿cierto? La derecha estaba furiosa. De hecho, José María Ezaguirre, buen nombre, que fue presidente de la Corte Suprema, decía que el colapso de la propiedad privada en Chile empezó en el gobierno de Frei Montalva cuando hacen la reforma constitucional, claro, para permitir la reforma agraria, cuando se quita las tierras del latifundio. Pero ojo, que eso, la reforma agraria en Chile la empieza la Iglesia Católica precisamente por el miedo de que se produjeran otra revolución tipo cubana en Chile. Totalmente, de hecho Kennedy lo dice. Exacto, fue una idea, una orden de Estados Unidos, ¿no? Que empieza con Alessandri, digamos. La revolución agraria del macetero, claro. Precisamente porque, como dice Kennedy, la persona que hace imposible la reforma pacífica hace inevitable la revolución violenta. Exacto. Entonces están buscando abrirse a cambios, pero esos cambios en condiciones democráticas son una cosa buena si se permite. El problema en Chile es que no se permitió la consolidación de esos cambios porque vino el golpe de Estado y vino la visión anti-DC incluso, por eso hicieron los ataques, mataron a Tucapel Jiménez, trataron de matar a Bernardo Leighton. Bueno, Frei Montalva ni hablar, ¿no? Sí. Te propongo el último, nos quedan 3 minutos, este último verso, entonces también a manera de resumen, Don Hassan Macron.
Ahí. El verso de Carlos Maldonado, que en el fondo, ¿qué va a pasar entonces con esta primaria? ¿Qué posibilidades tiene Yasna Proboste no teniendo esta mochila que significa su partido, pero también la mochila que significa la concertación a estas alturas, ¿no? Hay un tema interesante acá, porque la semana pasada hablamos de Gabriel Boric versus Daniel Jadwe, ¿cierto? Claro. Y en eso hablamos de cómo la victoria de Boric no es producto de votos de la derecha. Los números no sostienen esa tesis. Sin embargo, es obvio que una buena parte de los votos de Boric sí vienen del mundo de la exconcertación. Ahora, la pregunta es si los que votaron para la concertación decidieron apoyar a Boric porque van queriendo reformas más duras o solamente para bloquear a Jadwe. Hay jadwistas que creen que la concertación se metió de mala manera, los independientes, pro concerto, lo que sea, se metieron de mala manera en su primaria para bloquear a su candidato. Entonces piensan, ¿por qué no meterse en la consulta ciudadana de Yasna Proboste para votar para Carlos Maldonado? Que salga Carlos Maldonado. Eso sería un acto maravilloso simplemente porque sería un regalo para los mejores memes de todos los tiempos. Me cae que Maldonado ya cae muy bien, porque además se ríe de sí mismo. Claro. Y eso es impagable, ¿no? Dice, todo el mundo debe votar para Carlos Maldonado en la consulta ciudadana y ver lo que pasa después. Claro, un sí, sabotaje contra la seriedad en la política, bien. ¿Quién podría claro, porque oponerse? ojo, todos pueden votar, ¿eh? Esa primaria es abierta. Porque de partida no es legal, es una primaria convencional, o sea... Es complejo. Es una consulta ciudadana. ¿Cómo lo van a hacer? Porque en las primarias como reales, legales, el CERVEL permite entonces la votación de todos los que no son militantes de partidos. Entonces, y uno puede votar solamente una vez. Pero aquí no. Acá podría votar cualquier persona, va a ser complicado. Incluso para excluir a militantes de los partidos va a ser complicado, claro, porque esas listas son las listas de CERVEL, no tienen por qué compartir esas listas con unidad constituyente, y mucho menos los que votaron en las primarias anteriores. Entonces, podría votar cualquier persona. Ahí podría votar todos los jadwistas enojados del mundo para apoyar a Carlos Maldonado. Muy bien, don Hassan. Oiga, me dicen que hay una película que se podría ir, una película chilena. Ah, sí, es una de mis favoritas. De hecho. ¿Sí? Sí, es muy buena. Paso a recomendar esa película que habla de la desigualdad tanto en la educación como territorial, porque habla de un niño rural, un adolescente rural y las dificultades que tiene con pasar sus exámenes, ese tipo de cosas. ¿Se refiere a esta película, don Hassan? Ahí está el árbol de Boric. Oiga, parece. pero ¿cómo? ¿Y el árbol de Boric atrás? Sí, es una película que de verdad fue como una bola de cristal de los problemas de Chile. Sí. Y ahí está la Yasna Proboste con las malas juntas, como Jorge Pizarro. Es que usted dice que es un ancla en el cuello Pizarro para Yasna Proboste. Sí. Como lo es Piñera para la derecha. Exactamente. Ah, sí, Tal cual. Muy bien. Chile, según ACRAM. Todo entretenida, ¿eh? Bueno, sí. Gracias por este viaje por el país que nos está dando ahora don Hassan, puntualmente por la flecha de la S. Que esté muy bien. Chao, Hassan. Chao. Conversaciones necesarias en el Chile que hacemos entre todas y entre todos y por este canal, por VX, que está por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.